Saludos para todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como título Los tres mensajes cósmicos. Y para esta semana nos encontramos en la lección número 5, la buena noticia del juicio, la cual estaremos repasando el sábado 29 de abril. Acompáñame por favor ahí donde estás conectado a inclinar tu cabeza junto conmigo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para el repaso de la lección con esta humilde oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en estos minutos pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que, guiados, Señor, por la revelación en el don de profecía, nosotros tengamos esta maravillosa oportunidad de extraer las grandes enseñanzas de la lección de esta semana. En tus manos quedamos, Señor, para ser enseñados como niños. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos directamente entonces a iniciar. Así fue como la lección empezó el día sábado. El sábado 22 de abril la lección siempre llevará como título la introducción y el versículo de memoria para esta semana te pido que por favor a continuación lo repases junto conmigo. No se te olvide nunca que el versículo de memoria es para aprender de memoria. En Apocalipsis 14:7 nos dice, decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos el corazón del mensaje del primer ángel. Repasa en estos momentos los énfasis de la semana, los cuales están en esta lista. Para esta semana la lección manejó los siguientes énfasis. En primer lugar, el juicio de Dios tarde que temprano llegará. Ni antes ni después, ni tarde ni temprano. Llega en el momento perfecto. Deja todo en las manos de Dios. Déjalo todo a su juicio, porque de seguro que llegará. El segundo énfasis de la semana lo tenemos aquí junto con nosotros. Dios traerá toda obra a juicio y la Escritura dice que sea buena, mala, encubierta o pública, todo saldrá a relucir en el juicio. Y cerramos los énfasis de la semana con el siguiente punto. El tercer énfasis que manejó la lección para esta semana nos dice que el juicio revela el carácter de Dios. Sí, así es. El propósito del juicio no ni siquiera estriba directamente en juzgar. El propósito del juicio es reivindicar el carácter justo de Dios. Esa es la misión del juicio de Dios. ¿Están preparados para sumergirnos en la revelación del espíritu de profecía? Porque aquí va el primer texto de la semana. El día sábado, Cada Día con Dios, que es un matinal del espíritu de profecía, nos dice en la página 294, el Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Y ahora pregunta, ¿no hay acaso suficientes elementos implícitos en las verdades que giran en torno a este acontecimiento y en la preparación esencial para el que nos hagan pensar solemnemente en nuestro deber? Debemos presentar este asunto delante de la gente en forma definida y clara. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones. Presente la verdad que se necesita en cada iglesia como un medio para alcanzar un fin, y ese fin es el juicio. Con sus eternas decisiones y recompensas, Dios pagará a cada cual según haya sido sus obras. Bastante determinante el primer párrafo de la semana. Bueno, y después de esta grandiosa introducción, vamos en estos momentos a la lección del domingo. El domingo 23 de abril la lección lleva como título La importancia de la hora del juicio. Mira muy bien, lo importante es que el ángel lance la expresión en el primer mensaje, porque la hora de su juicio ha llegado. Y para el domingo tenemos estos puntos claves. El centro del juicio final del Apocalipsis es el carácter de Dios. No se te olvide. No es ni sacar los pecados, no es juzgar, abrir los libros, ver qué hacía fulanito, por qué se perdió el otro. El centro del juicio final del cual nos habla Apocalipsis es mostrar el carácter de Dios. Y sabemos que el carácter de Dios está basado en su amor que Él es. El siguiente punto clave lo tenemos a continuación.
El domingo, el segundo punto clave nos dice que el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. Y alguien preguntará, ¿pero cómo así? Pero si están hablando de juzgar, pero ¿y el Evangelio eterno? Lo que pasa es que dentro de todos los elementos fundamentales para que el juicio se lleve a cabo, el Evangelio no puede faltar, porque entonces este juicio será incompleto. Recuerden que el Evangelio es la gracia salvadora de Jesús para tu alma y para la mía. El tercer punto clave nos dice que el juicio revela todo lo que Dios ha hecho para salvar al hombre. Fíjate que ni siquiera radica en todo lo que el hombre hizo para perderse, sino que estriba directamente en todo lo que Dios ha hecho para que el hombre se salve. Vámonos inmediatamente a las notas del espíritu de profecía para complementar la lección del domingo. En el conflicto de los siglos, en la página 472, se nos dice directamente que vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Eso es tomado de Daniel 7, 13 y 14. La sierva del Señor sigue diciendo: la venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que se le da dado a la conclusión de su obra de mediador. En esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habla de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Ya te quedó claro cuándo llegó la hora del juicio? Bueno, vamos a seguir complementando con los días que siguen. Directamente nos ubicamos en la lección del lunes. El lunes 24 de abril la lección se titula La misericordia y el juicio de Dios. Y para esto la lección lleva como bandera dos puntos centrales que repasamos a continuación. Cuando estamos en las clases de escuela sabática, repasemos para el día lunes. La cruz y el juicio es igual a la misericordia y la justicia. Por eso es que el Evangelio es eterno, es completo, es integral. En el juicio se encuentran de manera perfecta la justicia de Dios y la misericordia. El segundo punto clave lo tenemos aquí delante de nosotros. Las obras no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. Ellas componen un testimonio, diseñan un ejemplo. Y aunque no tienen poder salvador en sí mismas, porque quien nos salva es Dios, ellas sí testifican de una vida de salvación. El espíritu de profecía es bastante claro en el siguiente párrafo cuando nos dice lo siguiente. En la matutina Hijos e Hijas de Dios, en la página 240, hallamos esta grandiosa aseveración. ¡Ah, qué terrible sentencia tendrá que hacer frente a la humanidad el día final, puesto que la vasta mayoría de los hombres ha rechazado el ofrecimiento inapreciable! El más rico don que Dios podía conceder al mundo. Todas nuestras bendiciones nos llegan por medio del don inestimable de Cristo. La vida, la salud, los amigos, la razón, la felicidad son nuestras gracias a los méritos de Cristo. Son nuestros. Oh, que los jóvenes y los ancianos comprendan que todo nos viene por medio de la virtud de la vida y de la muerte de Cristo y reconozcan la propiedad de Dios. Recordemos que ¿quién salva? El Señor. ¿Quién juzga? El Señor. ¿Quién nos defiende? Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta en esta vida santificada que con la ayuda de Dios estamos construyendo en esta vida terrenal. Bueno, hasta este momento parece que la lección se partiera en dos. Mira ahora el giro magistral que nos da el folleto de la escuela sabática en este siguiente día. El martes 25 de abril se nos habla ahora de una escena magnífica y así es el título. Ahora nos sumergimos en las partes que el juicio tiene, desde Daniel hasta Apocalipsis, y observa la perfecta y la armoniosa sincronización que encontramos en estas dos fases, cuando inicia y cuando termina.
Y con mucha más facilidad lo vamos a ver mucho más claro en los puntos claves de este día. El día martes se nos habla que el libro de Daniel revela el inicio del juicio, mientras que el Apocalipsis nos habla de la revelación de su fin. El siguiente punto clave es todavía mucho más contundente. Dios lleva a Daniel del caos y el conflicto al orden de las cosas. Acuérdate que el juicio pone las cosas en orden. El juicio no es una confusión. Confusión son los años, las décadas y los siglos aquí en el conflicto. Es más, compleméntalo de una manera mucho mejor en lo que nos dice el tercer punto clave. El largo conflicto de los siglos finalmente llegará a su fin. El conflicto es de los siglos, no de la eternidad. Él va a llegar a su punto de conclusión y el clímax final lo encontramos en el juicio. La sierva del Señor, la mensajera Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, redactó la siguiente revelación. ¿Y dónde escribió eso? En Eventos de los Últimos Días, en las páginas 15 y 16, donde nos dice: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Acuérdense que la hora del juicio ya ha llegado. No estamos viviendo cualquier días. Estamos viviendo en la época, en el tiempo final, donde se está llevando a cabo la obra del juicio, de ese gran juicio investigador que todavía sigue su curso. No es el momento de vivir la vida de cualquier manera. Es el momento de reconsagrarnos y vivir a la luz de un juicio que todavía no ha terminado. Así que la esperanza de la salvación aún sigue abierta. Seguimos avanzando en los días de la semana. Llegamos ahora al miércoles 26 de abril, cuyo título es Un vistazo al cielo. Y los puntos claves los tenemos aquí. Número 1. El plan de salvación visto a través de la puerta abierta en el santuario. Y dele con el santuario y sigue el santuario y no soltamos el santuario, porque acordemos que ahí está ilustrado todo el plan de la salvación. Y en el lugar santísimo, ese juicio, que es la fase en la que nos encontramos desde que su hora llegó al mundo. El siguiente punto clave nos dice que el ambiente de triunfo y la victoria de los 24 ancianos es un aspecto muy notorio que nos habló la lección en este día. Toda esa ambientación, todo ese ambiente, todos los elementos que allí confluyen nos están hablando a nosotros de que hay un evento muy importante, que algo contundente y determinante, que algo concluyente está desarrollándose en este planeta. Miren, de esta lección nosotros tenemos que salir a seguir enfatizándole al mundo que no estamos en cualquier momento. La hora de su juicio ha llegado. El tercer punto clave nos dice que el trono de Dios, sin lugar a dudas, nos expresa la absoluta soberanía del Señor. Dios es soberano y mira, la soberanía de Dios es algo que a mí me encanta, que me derrite estudiar y también identificar en cada uno de los temas donde me sumerjo en las grandes mieles y tesoros de la palabra de Dios. Pero agárrate, como de costumbre yo digo, porque el siguiente párrafo del espíritu de profecía es absolutamente directo. En la matutina Maranata, el Señor viene, en la página 327, la sierva del Señor nos revela: escuchad sus voces cuando cantan resonantes hosanas mientras agitan las palmas de la victoria. Una música hermosa llena el cielo cuando sus voces entonan estas palabras: digno, digno es el Cordero que fue inmolado y resucitó para siempre. Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y la hueste angélica, ángeles y arcángeles, querubines cubridores y gloriosos serafines, repiten el estribillo de aquel canto gozoso y triunfal diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Oh, en ese día quedará a la vista que los justos fueron sabios en tanto que los pecadores fueron necios. Esto nos dice la matutina Maranata. Llegamos entonces a la conclusión del repaso en esta semana. Vamos a los días jueves y viernes y mira cómo va cerrando el tema a través de la lección.
El jueves 27 de abril lleva un título bastante hermoso. Jesús es digno. Un título demasiado contundente, arrolla la fe y estremece el espíritu. Repasa junto con nosotros los 3 puntos claves de la lección del jueves. Este día encontramos como puntos centrales, en primer lugar, que Jesús es digno de abrir el libro con los 7 sellos. Recordemos que este es el libro del juicio, que sello por sello se ha venido abriendo en la historia. Estamos en el 6º sello desde 1755, cuando se produjo el gran terremoto de Lisboa. Solamente hace falta el 7º, que es la segunda venida de Jesús, y este libro entonces será abierto como un gran tribunal delante de todos los asistentes. Es el libro del juicio, en el cual se revelarán todos los actos que Dios ha hecho en favor de la salvación del hombre. Segundo punto clave. El segundo punto clave nos dice que el juicio es una buena noticia para el pueblo de Dios. Pero ¿cómo no? Porque su dictamen es salvación eterna. Es el haber alcanzado la salvación con la ayuda de Dios. Acuérdate el título de la lección, la buena noticia del juicio. No nos asusta, antes nos habla de un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El tercer punto clave nos dice que el juicio no revela lo malo que nosotros somos, sino lo bueno que es Dios. Y aquí yo me deleité cuando repasaba la lección, preparándola para este momento. Y es que precisamente tenemos que aprenderlo a ver así, para que nuestro espíritu tenga paz y para que sepamos que el Señor está haciendo todo lo posible por nosotros. No es el afán del cielo en registrar nuestros pecados, nuestros errores, las palabras ociosas, aunque todo hace parte del juicio, pero mucho mayor es lo bueno que es Dios al insistir en querernos salvar. Mensajes Selectos tomo 1 en la página 64 nos dice: ¿están repasando nuestros hermanos el pasado, presente y futuro a medida que se despliega ante el mundo? ¿Prestan atención a los mensajes de amonestación que se les ha dado? Es nuestra mayor preocupación hoy día que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza divina. Esto deben experimentar todos los que se unan a la compañía de los que son lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Deben estar ataviados con la justicia de Cristo. El nombre de Cristo debe estar escrito en sus frentes. Deben regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha grabado los nombres de su pueblo en la palma de sus manos. Y ahora mira cómo termina. Nunca perderá su interés en ninguna alma necesitada. Y ahora sí, te invito a que nos conectemos con la lección del viernes. Así culmina la lección para esta semana. El viernes 28 de abril, cuyo título clásico es Para estudiar y meditar, se nos presentan a continuación los puntos claves concluyentes para cerrar el repaso de esta lección. En primer lugar, el impacto sobre nuestra vida de lo que le da la llegada de la hora del juicio. Esto tiene que decirme algo. Esto tiene que hacer un impacto en mí. No puedo vivir de manera indiferente al saber, al conocer, al informarme, al enterarme que la hora de su juicio ha llegado. Esto tiene que producir en mí un resultado. El segundo punto clave en la conclusión del viernes es el papel de Jesús en el juicio. Recordemos que el Señor juzga y al mismo tiempo también defiende. Está la justicia y está la misericordia de nuestro Dios. El carácter de Dios en el gran escenario del gran conflicto. Recordemos que el carácter de Dios es amor. Y por amor Dios hace todo. Por amor Dios juzga, por amor Dios salva, por amor Dios quita, pone. A la luz del amor de Dios es que todas las cosas suceden. Bueno, ya es una tradición recomendar 2 lecturas el día viernes para que reforcemos de una manera completa el repaso de la lección. Observa a continuación los 2 recomendados para este día. Y más que para este día, es para esta semana. Las lecturas recomendadas de la escuela sabática, guiados por el don profético, se encuentran, número 1, en el comentario que Elena de White hace en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en la página 1192, cuyo segmento tiene como título La integridad constante es el único camino seguro. Y el segundo recomendado está aquí. La segunda lectura recomendada se encuentra en la matutina La maravillosa gracia de Dios para el 1 de noviembre en la página 313, cuyo título dice Salario o don es una pregunta.
Y de cada una de las dos lecturas extraigo siempre un párrafo que contundentemente me impacta y que deseo de todo corazón compartir con ustedes. El primer párrafo nos dice lo siguiente: quizás sea difícil que los hombres que ocupan cargos elevados puedan seguir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Sin embargo, esta es la única conducta segura. Toda la recompensa que puedan ganar al vender su honor será solo como el aliento de labios contaminados, como escoria que debe ser consumida en el fuego. Los que tienen valor moral para oponerse a los vicios y errores de sus prójimos, que quizá sean de aquellos a quienes honra el mundo, recibirán odio, insultos e injuriosa falsedad. Quizás sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas, para que manchen sus manos con iniquidades. Vivir en integridad es el único camino. No dejes de pasar por esta lectura. Y el segundo párrafo que cierra es este: Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no se le dé voluntaria e inteligentemente. Una sumisión meramente forzada impedirá todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un mero autómata. No es ese el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Hemos llegado al final del repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana, guiados por el don profético en los escritos revelados de la mensajera del Señor, Elena G. de White, la buena noticia del juicio. La noticia de última hora es que esta noticia es precisamente así, buena, porque el Señor está haciendo por nosotros todo dentro de su omnipotencia para que nosotros seamos salvos. Vamos a darle gracias a Dios por este repaso. Vamos a alabarlo, a adorarlo, a tributar y a declarar con nuestras lenguas que Él es el Señor, que es nuestro Dios y que muy pronto nos salvará. Inclina tu rostro junto conmigo y cerremos con una humilde oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque las mieles del don profético nos saben mucho más deliciosas cuando complementamos con ellas la lección de la escuela sabática. Gracias por hacernos crecer, por hacernos complementar este conocimiento que realmente nos llevará a la vida eterna. Permite que seamos disciplinados y organizados en nuestro devocional personal y nunca dejar de lado la lección de la escuela sabática. Gracias porque la noticia que la hora del juicio ha llegado no es una mala noticia, es una excelente noticia para nuestra salvación. Bendiciones, Señor, que te rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En la producción audiovisual de Michael Vanegas y en el repaso de la lección Álvaro de la Cruz, les deseamos para todos ustedes un feliz día.